Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la Salud. RTBC Noticias, emisión central. Colombia, mi elección 2022. En menos de 37 horas inicia la jornada electoral en Colombia. Cubrimiento especial del sistema de medios públicos. Somos el noticiero de las regiones. Así se preparan para las elecciones en Mitú. Hablamos con la gente sobre lo que esperan de la jornada. Atención a las medidas, ley seca y otras restricciones especiales. Les explicamos el decreto para la jornada. Guerra de Ucrania. Estados Unidos se comprometió a evitar confrontación entre la OTAN y Rusia. Los niños y la guerra. Les mostramos las imágenes más dolorosas de los menores en medio del conflicto. Este niño fue captado deambulando solo. Otra masacre en norte de Santander. 4 muertos en zona rural de Cúcuta. Indignación por la inseguridad de Medellín. 2 muertos en el barrio Laureles en las últimas horas. Juez rechazó el preacuerdo de Carlos Mato con la Fiscalía. Fuerte accidente en Bucaramanga. 1 muerto y 10 heridos. Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile. Muchas mujeres y poca corbata en la ceremonia. Esperen oportunidades. Hay becas para estudiar carreras del sector tecnología. Y en Deportes, América es líder de la Liga Femenina. Venció a Nacional en el Clásico. Y más fútbol de ellas porque la Sub-17 se prepara para su debut en el cuadrangular final. Y en el próximo Festival de Cine de Cartagena se rendirá un homenaje a 2 cineastas, Pier Paolo Pasolini y François Truffaut. En Cultura les cuento más. On monte une affaire de bateau, 5 personnes s'occupent rien de nous. Colombia se prepara para un fin de semana electoral, el primero de este año, y los ciudadanos iremos a las urnas para elegir nuevo Congreso y a los candidatos presidenciales que salen de 3 coaliciones. En Colombia, mi elección 2022, la convergencia informativa de los medios públicos, tenemos todo listo ya para llevarles la información clave en esta jornada y en las horas previas. Y siempre con el enfoque regional. Por eso estuvimos en Mitú, la capital de Vaupés, para conocer cómo se están preparando los ciudadanos para las elecciones del domingo. Y esto nos encontramos. Es el mercado de pescado en la capital del Vaupés. En medio de la compra y venta, unos y otros discuten y comparten sus opiniones sobre las próximas elecciones. Compromete muchas cosas, ¿sí? Y no cumple. Ojalá que cumpla esta vez. ¿Usted va a votar? Sí, digo, tengo que elegir mi derecho como ciudadano. Sí. Pero tengo que votar por conciencia, no quiero que nadie ponga a comprar votos, no nada. De hecho va a ser mi primera vez votando, entonces quiero ser como más precavida a la hora de saber a quién elegir. Ningún esfuerzo se ha ahorrado para que ella y los otros 23.380 sufragantes que hay en el departamento asistan tranquilamente a las urnas. En este lugar de la Amazonía el 90% de la población es indígena. Hay solo 3 municipios y su principal vía de comunicación es esta, el majestuoso río Vaupés, que con una extensión de 1000 kilómetros de longitud se extiende hasta Brasil. Tenemos garantías tanto Carurú como Taraira, que pueden llegar allí los aviones para que ellos asistan y lleven todos los elementos electorales que se necesitan para sufragar el 13 de marzo. Cerca a Mitú tenemos el puesto de Mandí, es un puesto nuevo, queda aquí a 3 horas por el medio Vaupés, se va por el río. No era un puesto que estaba habilitado, es una solicitud que se hizo y digamos que sería en ese momento el más cercano. No sé cómo marcar el tarjetón y vamos a hacer toda la operación. ¿Nervios? No tanto. ¿Emoción? Sí, bastante. 78 mesas en 25 puestos de votación a lo largo y ancho del departamento serán custodiadas por soldados de la Brigada 31 del Ejército, que han desplegado todas sus capacidades en la zona, siguiendo los lineamientos del Plan Democracia. Entonces es importante darles a ellos un parte de seguridad y el Ejército pues hace presencia y muestra que la nación está pendiente de ellos. A los habitantes de Mitú, los invito a que el 13 de marzo salgamos tranquilos a las mesas de votación a sufragar y a escoger sus candidatos que vean que más lo necesita el departamento. El próximo domingo en el Vaupés no hay disculpa para no salir a votar. Bien, veamos cifras relacionadas con la jornada.
240.000 policías y personal del ejército estarán custodiando los puestos de votación. Y 2.150 policías estarán pendientes de los posibles delitos electorales, y también hay que decir que habrá 86 rutas de acompañamiento para el traslado de material electoral. En el país habrá 12.512 puestos de votación habilitados, y una de las medidas de seguridad tomadas por el gobierno nacional es el cierre de las fronteras a partir de hoy a la medianoche, Mateo. Cerca de 36 horas se izarán las banderas, sonará el himno e iniciarán las elecciones en Colombia. Los colombianos definirán el nuevo Congreso y los candidatos de 3 consultas interpartidistas. El gobierno informó que para garantizar la seguridad fueron desplegados 240.000 uniformados en todo el país. Más de 112.000 mesas tendrán presencia de nuestra fuerza pública, 12.000 mesas adicionales al proceso electoral de hace 2 años. El gobierno nacional ya expidió el decreto 318 del 5 de marzo, que dispone medidas para la jornada. Ley seca desde el sábado 12 de marzo a partir de las 6 de la tarde hasta el lunes 14 a las 6 de la mañana. La ley seca puede tener modificaciones a discreción de los alcaldes. Ejemplo, en Soacha inició hace 1 hora, en Bogotá inicia mañana a las 6 de la tarde. Restricción al porte de armas a partir de hoy, 11 de marzo, hasta el lunes 14. Cierre de fronteras para el tránsito vehicular y peatonal. Y recuerden que en los puntos de votación está prohibido usar teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video. Tampoco se puede portar camisetas, afiches y no se debe hacer publicidad. Las autoridades creen que hay riesgo por alteración de orden público en 12 departamentos, entre esos Arauca. Allí fue reforzada la seguridad. Ha hecho también el gobierno nacional un esfuerzo articulando el trabajo con la registraduría para cubrir y proteger las zonas de frontera. 160 investigadores del Centro Cibernético de la Policía estarán enfocados en prevenir y proteger especialmente la plataforma de la registraduría. Hay alerta en Atlántico por la inasistencia de los jurados de votación a las capacitaciones de las elecciones. Según la misión de observación electoral, menos de la mitad de las personas convocadas se han presentado. Elsie Beleño, muy buenas noches. Cuéntenos usted, pues, ¿qué es lo que dice el registrador al respecto? Adelante. Mateo, muy buenas noches, pero primero contextualicemos un poco. La misión de observación electoral en el Departamento del Atlántico señaló que recibió información de parte de la registraduría en la cual se señalaba que más de la mitad de las personas convocadas para ser jurados en estas elecciones no asistieron a las capacitaciones. Sin embargo, conversamos con el registrador delegado William Malpica, quien manifestó que ya más del 60% de los jurados de votación han sido instruidos. Sin embargo, manifestó que hay un porcentaje restante y ese porcentaje lo podrá hacer a través de plataformas virtuales. Para el Departamento del Atlántico tenemos un reporte de más del 60% de las personas que asistieron a las capacitaciones para jurados de votación que prestarán el servicio el día domingo 13 de marzo. Invitar a las personas también que fueron convocadas, que están dentro de la resolución nombradas para prestar este servicio, de que continúen la labor de pedagogía frente a lo que está brindando la registraduría en la página web. La registraduría le envió una carta a la Cancillería. En esta le pide acciones ante denuncias sobre presuntas irregularidades en puestos de votación en el exterior. Dice el registrador, abro comillas, aparentemente algunos jurados de votación cometen irregularidades. En redes sociales se han visto imágenes en Miami, Montreal y Madrid en donde se estarían entregando tarjetones de consultas aunque no fueron solicitados. Pues la Cancillería respondió casi de manera inmediata. Confirma que se envió una circular o un circular informativo que investigarán denuncias. Y seguimos en las regiones porque el material electoral ya llegó con éxito a las zonas más apartadas de Guaviare y de Meta. La fuerza pública custodia estos desplazamientos para que no haya riesgos de delitos electorales. Luz Marina Franco es presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guabonita en el departamento del Guaviare. Y este es el momento y la hora de elegir bien. Cree en la democracia y confía en que las elecciones de este domingo van a transcurrir en completa calma. A mi comunidad decirles que asistan masivamente lo más temprano que se pueda para así no estar como todos represados y no tener hacinamientos.
El departamento del Guaviare está catalogado como un lugar en donde se concentra riesgo electoral y merece atención especial. Tenemos una en Tomachipán, en La Paz sobre el río Iniria, tenemos una en Charras, cercano al espacio territorial de Charras, tenemos otro en el sector del Capricho, arriba en Chuapal, en Cachicamo, que van a favorecer a la población rural. Por eso, autoridades civiles y militares han unido esfuerzos, no han perdido detalle y trabajan de forma coordinada para garantizar el libre derecho de los sufragantes. Tenemos un compromiso grande y es en todo el territorio nacional y más ahora con el tema de las elecciones que son las del 13 de marzo. Dos sectores, en el sector de Cachicamo y en el sector del río Iniria, La Paz y Tomachipán, donde la comunidad ha manifestado que quieren que ojalá la fuerza pública haga un anillo perimetral de seguridad y que no esté de pronto en el sector del caserío para efecto de evitar de pronto alguna provocación, porque allí son sitios donde también hay presencia de los gados residuales. Mientras tanto, en su oficina en la ciudad de Villavicencio, el registrador delegado para el departamento ajusta los últimos detalles para hacer llegar el material electoral a las zonas más apartadas. Nosotros tenemos para el departamento del Meta 268 puestos de votación, tanto urbanos como rurales, que equivalen a 2.306 mesas de votación, donde 780.786 personas están aptas para hacer el derecho al voto en el departamento del Meta. Zonas como La Macarena, El Calvario y otras regiones apartadas tendrán su material electoral garantizado para el próximo domingo. Y el ciudadano que observe o tenga conocimiento de algún hecho irregular que atente contra la libertad de este ejercicio del sufragio, puede acercarse a esta mesa de justicia y hacer la respectiva denuncia o parar cualquier anomalía que se llegue a presentar dentro del proceso electoral. En Colombia hay más de 19 millones de mujeres con posibilidad de votar. Buscamos en los archivos de Señal Memoria para recordar que este fue un derecho que no siempre estuvo garantizado. Sí, Mateo, y la representación femenina en el poder es una de las más bajas en América Latina, a pesar de que se cumplen 65 años desde que podemos votar y ser elegidas en Colombia. Faltó muy poco para que la historia de las mujeres en la participación electoral se viera a color. Después de 2 proyectos fallidos y apenas 12 años después de haber sido reconocida como ciudadana, en 1957 entró a la escena. Pudo votar y ser elegida. 1.835.255 mujeres votaron y Esmeralda Arboleda ocupó el primer lugar en el Congreso. Que si las mujeres lo podemos cambiar, pues cada día vamos teniendo más influencia para cambiarlo de la que teníamos antes. Tímida y lentamente, 16 años después llegó la primera aspiración presidencial, en 1974 con María Eugenia Rojas. En 50 años, no más de 10 mujeres lo volvieron a intentar, sin la suficiente fuerza para torcer la historia. Actualmente, los números tampoco son prueba de equidad. De 279 congresistas, 55 son mujeres. Solo el 11% de las alcaldías está en manos femeninas y 2 de 32 gobernaciones están regidas por una mujer. Para este domingo, el 40% de los aspirantes al Congreso tiene cara de mujer. 3 aparecen en las consultas. En el censo nacional y electoral hay más mujeres que hombres para votar. Quizá no a la velocidad de otras democracias, cerca está el día cuando la historia sea en su mayoría escrita por manos femeninas. Y en RTVC siempre les tenemos informes de pedagogía electoral. Es que es muy importante porque son varios tarjetones y no hay que confundirse. Y en esta convergencia de medios, los compañeros de Bien Dateado, el programa de Canal Institucional, nos explican cómo votar. Para escoger libremente a un candidato, para conocerlo a fondo, para saber y hablar sobre sus temas y propuestas, para saber el número del tarjetón, el partido político y el movimiento, es fundamental una condición: estar informados. Para esta jornada electoral del próximo 13 de marzo, debes saber de entrada que el voto es un deber, un derecho, y que debe ser un ejercicio espontáneo y secreto. Para el día de la elección es muy importante que tengas la oportunidad de evaluar las propuestas de tu candidato o partido. Consulta los sitios web de los movimientos, partidos o aspirantes y lee sus programas.
Infórmate de manera periódica a través de medios de comunicación reconocidos. Estos acostumbran a abrir sus espacios a partidos, candidatos, además de anunciar novedades de la organización del proceso electoral. Pilas con las redes sociales, mejor investiga. Y por nada del mundo, vendas o recibas algo a cambio de tu voto. El día de la jornada de elecciones, no olvides previamente identificar tu puesto de votación, llevar tu cédula de ciudadanía, ejercer el derecho al voto temprano y, lo más importante, reclamar tu certificado electoral. Así que tómate tu tiempo, infórmate, pero sobre todo vota a conciencia, porque Colombia, mi elección. Ya son 16 días de la guerra en Ucrania. Hoy la noticia es que el presidente Joe Biden se comprometió a evitar una confrontación entre la OTAN y Rusia, porque esto podría llegar a provocar una tercera guerra mundial. Un nuevo cerco a Rusia en medio de su invasión a Ucrania. Estados Unidos pretende, junto con el G7 y la Unión Europea, excluir a Moscú del régimen de reciprocidad que rige el comercio mundial. Cada una de nuestras naciones tomará medidas para negar el estatus de nación más favorecida a Rusia. Rusia se sumaría así a Cuba y Corea del Norte como los únicos países excluidos por la primera potencia mundial en el principio que sirve de base para la mayoría de las relaciones comerciales internacionales. El presidente francés Emmanuel Macron advirtió hoy durante el cierre de la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrado en Versalles que Rusia se enfrentará a nuevas sanciones masivas si la guerra continúa en Ucrania. Este viernes las tropas rusas intensificaron su ofensiva en Ucrania, donde bombardearon por primera vez la ciudad de Dnipro, en el centro del país. Allí 3 misiles destrozaron edificios y una fábrica de zapatos y le ocasionaron la muerte a un guardia de seguridad en el lugar. Además, 2 aeródromos militares también fueron atacados en el oeste del país y el cerco en torno a la capital Kiev continúa. El Kremlin apuntó que ciudadanos sirios y de otros puntos de Medio Oriente podrían ser autorizados a combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania, algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó. De hecho, los países occidentales manifestaron su preocupación durante el Consejo de Seguridad de la ONU por la posibilidad de que Rusia use armas químicas en Ucrania, como lo hizo en el pasado el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Esto dicen ellos a partir de falsas acusaciones de Moscú al señalar a Kiev de tener un programa de armas biológicas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recalcó hoy desde Turquía que la Alianza del Tratado del Atlántico Norte tiene la responsabilidad de impedir que este conflicto se intensifique más allá de las fronteras de Ucrania y que se convierta en una guerra abierta entre Rusia y la OTAN. Y le hacemos seguimiento a los efectos de la guerra en Colombia. Hoy el gobierno anunció que ya planea reemplazar la exportación de carne a Rusia y la importación de insumos como fertilizantes. El nuevo cliente y proveedor será Estados Unidos. La venta de carne a Rusia representó para los ganaderos colombianos ingresos por $64 millones durante el 2021, una participación que equivale el 25% del total de las exportaciones hacia ese país. Debido a la invasión a Ucrania, Colombia reemplazará los mercados rusos por los estadounidenses. A partir del 9 de mayo estará acá la autoridad sanitaria de los Estados Unidos para poder habilitar la zona exportadora de carne de Colombia. En 2021, las exportaciones de Colombia a Rusia sumaron $140 millones, cifra que representa el 0,3% de las ventas del sector agro. En cuanto a los agroinsumos, como los fertilizantes, Colombia también busca este abastecimiento. El gobierno de los Estados Unidos manifestó toda su disposición para suplir el mercado de fertilizantes y particularmente de urea que viene de Rusia. Aprovechando la coyuntura, el país busca exportar más productos hacia China e Indonesia. Otro caso de violencia en norte de Santander, esta vez en Banco de Arena, zona rural de Cúcuta, donde fueron asesinadas 4 personas. Giovanni Mejía, periodista de Radio Nacional, nos amplía esta información. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de estas 4 personas, hechos ocurridos en el punto conocido como El Infierno, corregimiento Banco de Arena, área metropolitana de Cúcuta. En los hechos falleció el presidente de la Junta de Acción Comunal, Vicente Rivera, y un adulto mayor. Ellos pasaron primero hacia abajo, hacia Venezuela, hacia llamado un lugar que dicen La Estrella, y allá se dieron, digamos, plomo con disparos contra grupos de la guerrilla de los helenos, la ELN, y como al ratico subieron y al que se encontraban por ahí, lo mataban, lo asesinaban y pues fueran a casa y lo mataron.
En la zona el ejército adelanta operaciones y en las últimas horas reportó la muerte de 4 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Radio Nacional de Colombia, RTBC Noticias, conectados 24/7. Y hay alerta por la inseguridad en Medellín. 2 asesinatos ocurrieron en las últimas horas en el barrio Laureles. Según las autoridades, una de las víctimas hacía parte de una institución educativa de la ciudad. Daniel Cañas, buenas noches. Que sea usted quien nos cuente qué más detalles se tienen sobre los casos. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. En este primer caso que se presentó en la Comuna 11 de la ciudad de Medellín, la profesora que fue o la vicerrectora que fue asesinada en la puerta de su vivienda, pues las autoridades ya descartaron que se trató de pronto de un intento de hurto. En el segundo caso, que también tiene consternada esta comunidad por la continuidad de estos homicidios en menos de 24 horas, se trató de un señor que fue asesinado en su vivienda por un robo, pues los delincuentes lograron llevarse dinero en efectivo. Sin embargo, las autoridades tienen otra hipótesis y no descartan la participación de un tercero que vivía y trabajaba en esta vivienda. Esto es lo que dicen. En menos de 24 horas en la Comuna 11 de Medellín se presentaron 2 homicidios. El primer caso fue el asesinato de una vicerrectora de una universidad privada de la ciudad. Las autoridades descartaron que haya sido un intento de robo. En el momento que ingresa a su residencia, es abordada por un delincuente que se movilizaba a pie, se acerca a ella y la dispara indiscriminadamente, causándole graves heridas. El otro caso sucedió en una vivienda del sector Estadio, donde 3 adultos mayores fueron heridos con arma blanca. Uno de ellos murió. Las autoridades no descartan que haya sido un intento de robo. Asimismo, dentro de esa vivienda se presentó un forcejeo donde es lesionada una señora en el rostro y otra presenta un golpe en la cabeza, afortunadamente suave. La persona que fue lesionada en el rostro ya se encuentra en centro asistencial. El hombre de 94 años de edad que falleció era el padre del rector de la Universidad del CES. Es indignante ver cómo uno ya no puede estar tranquilo ni en su casa porque entran a hacerte daño. Las autoridades ofrecen 40 millones de pesos de recompensa para quienes ayuden a esclarecer cualquier tipo de homicidio. Un taxista fue capturado en Bucaramanga. Lo acusan de abusar sexualmente de varias mujeres. Según las autoridades, el hombre aprovechaba los servicios y convertía a sus pasajeras en víctimas. Pablo Fuerman, buenas noches. Adelante con los detalles. Hola, ¿qué tal? Daniela, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Mire, este sujeto fue catalogado como el asaltante sexual. Pues mire, hace algunas horas fue capturado por las autoridades y se espera poder buscar más posibles víctimas para que se acerquen a la fiscalía a denunciar a este sujeto. El taxista abusó y robó a varias mujeres en distintos puntos del área metropolitana de Bucaramanga, según las autoridades. Desviaba la ruta hacia un sitio oscuro de la ciudad y muchos de estos actos los cometió también a plena luz del día y con armas cortopunzantes. El hombre de 33 años de edad grababa las agresiones y amenazaba a las víctimas con publicarlas. También tenía registros por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Captura, formula imputación e impone medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano Darwin Andrés Benavides Hernández por su presunta responsabilidad en el delito de acceso carnal, violento y hurto. 3 mujeres habrían sido abusadas, sin embargo, se calcula que pueden ser más. Las autoridades invitaron a posibles víctimas a denunciar. La Fiscalía capturó a Margarito Galeano Gómez, señalado enlace del cartel mexicano de Oaxaca con las estructuras narcotraficantes de Colombia. El procedimiento se cumplió en Villavicencio Meta, donde según las autoridades, el detenido pactaba algunos envíos de cocaína a Centroamérica con los cabecillas de las estructuras del Clan del Golfo en el oriente del país. La justicia de Estados Unidos tiene evidencia del pago de 3.000 millones de pesos que supuestamente hizo el ciudadano extranjero para concretar la salida de un cargamento de cocaína. Emilio Tapia, involucrado en el caso Centros Poblados, sí tenía COVID-19 y ahora el pabellón de extraditables de La Picota entró en cuarentena. Tapia había presentado una prueba positiva al día siguiente de ordenarse su traslado a la cárcel de Ibagué. Sin embargo, el IMPEC lo trasladó. Documentos de la Secretaría de Salud y el Instituto dicen que 5 reclusos contagiados fueron aislados. Un juez de la República no avaló el preacuerdo de la Fiscalía con Carlos Matos, procesado por sobornar a 2 jueces para que fallaran a su favor en el caso Hyundai. El togado señaló varias fallas.
El juez 30 de conocimiento de Bogotá no aceptó el trato, que era de 56 meses de prisión y pagar una multa de 93 millones de pesos. Por tanto, el juzgado improbará el acuerdo presentado por la Fiscalía General de la Nación y el ciudadano Carlos José Matos Barrera, al advertir que en este momento no se suplen las exigencias para ello. El juez también determinó que dicho preacuerdo tuvo fallas. Una de ellas fue el tiempo que debía pagar Matos en la cárcel. Al momento de realizar los incrementos punitivos por los delitos concurrentes, se obvió la conducta punible de cohecho por dar a ofrecer, que a título determinador se atribuyó al señor procesado en la audiencia de acusación, suprimiendo un cargo y por tanto reconociendo un doble beneficio. El despacho judicial también señaló que el empresario no habría cumplido con el reintegro de dineros. 3 personas fueron asesinadas en Gaira Magdalena, en inmediaciones a una estación de policía. Las autoridades investigan en busca de los responsables y los móviles del hecho. Más noticias con el periodista o con los periodistas de la Radio Nacional. Se trata de Marcos Morales, un reconocido líder comunitario del núcleo veredal Miramar, en zona rural del municipio de La Montañita, quien fue asesinado en hechos recientes por personas desconocidas. Es el anuncio realizado por Germán Escobar, que es el viceministro de Salud, que asegura que se entregarán 10.000 millones de pesos al Hospital San Francisco de Asís para el pago de los salarios de los empleados que ya completan 9 meses de retrasos. Estos han decidido mantener la parálisis en el centro asistencial hasta tanto estos recursos ingresen a las arcas del centro de salud. En el departamento de Nariño, exactamente el municipio de Barbacoa, se registra un desplazamiento. Cerca de 290 personas estiman que hayan tenido que dejar sus hogares a causa de enfrentamientos de los grupos al margen de la ley. Según han dado a conocer las autoridades, en este desplazamiento habrían 80 menores de edad que pertenecen a la comunidad indígena Agua. Y en Bucaramanga, 10 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito. Un bus de transporte municipal arrolló 5 motocicletas y 2 vehículos particulares. Gritos de desesperación alertaron a los trabajadores y ciudadanos del sector. Pues nos venimos de una vez allá a mirar a ver qué era lo que va a pasar. Cuando los vimos a todos ahí debajo, como a 6 o 8 habían ahí debajo del bus y a los lados tirados. Un bus que salía de Bucaramanga con rumbo a Río Negro, al parecer se quedó sin frenos y generó momentos de pánico en el norte de la ciudad. En una pendiente negativa, el conductor, según la versión inicial de él, se queda o le presenta al vehículo una falla de frenos. 5 motocicletas y 2 carros fueron impactados por el vehículo de transporte público. 11 personas resultaron heridas y fueron atendidas en el Hospital del Norte. Un vendaval golpeó el casco urbano de El Copey, en Cesar. Los vientos huracanados dejaron daños en varios edificios y sin servicio de luz al municipio por varias horas. Fueron minutos de angustia, con vientos descontrolados, agua y hasta granizo. Un fenómeno natural poco visto y que aterró a los habitantes de El Copey. Por fortuna no hubo personas lesionadas, pero sí casas sin techo y daños en la infraestructura eléctrica. Hubo deslizamiento de algunas viviendas y hubo postes caídos de energía en la vía principal, calle 8, y otros cables por ahí en los otros barrios aledaños acá al casco urbano. Ya. De todas maneras no hubo lesiones como tal. Estamos esperando todavía el reporte por parte de la comunidad. Ante la situación, el servicio eléctrico fue interrumpido por unas horas. Aún no hay reporte definitivo de afectaciones. En las últimas horas se registraron inundaciones en Popayán por las continuas lluvias. Más información en el siguiente panorama informativo. Y en el sur del Tolima, 3 municipios de esta región están incomunicados por el desplome de un puente sobre el río Saldaña debido a las fuertes lluvias que se han precipitado por estos días. Los organismos de socorro del municipio de Ataco advierten a las comunidades cercanas a la estructura colapsada que no intenten pasar por las barandas del mismo. Las autoridades en Dabeiba, Antioquia, reportaron que hay represamiento de los productos agrícolas y también escasez de gasolina. Pues bien, esto debido a los bloqueos que hay en la vía principal que comunica a este municipio con la ciudad de Medellín y el Urabá de Antioquia a causa de los deslizamientos en las últimas horas. Al menos 10 árboles, 5 postes de energía, una valla publicitaria y gran parte de la ciudad sin el servicio de energía dejó un fuerte aguacero que azotó por espacio de varios minutos la capital del Valle del Cauca. 10 fincas incomunicadas por derrumbes en Calarcá y 1.500 millones de pesos para atender emergencias viales por deslizamientos. Se utilizarán principalmente para atender las emergencias viales reportadas en Manzanares, en el oriente del departamento de Caldas.
Faltan 36 horas y media, Mateo y televidentes, para las votaciones de este próximo domingo 13 de marzo. Y la misión de observación electoral tiene 2 sistemas para recibir denuncias sobre delitos electorales. El primero, y presten mucha atención, es la plataforma pilasconelvoto.com. Y la segunda es la línea de WhatsApp 315-266-1969. Bien, y dice la MOE que ya son 316 reportes de supuestas irregularidades, incluidos casos relacionados con las 10 circunscripciones transitorias especiales de paz. Y 94 presuntas irregularidades con servidores públicos, alcaldes, secretarios y directivos que intervienen en política. También 79 supuestos de casos de fraude y también de constreñimiento y corrupción al voto. Continuamos, 52 aparentes irregularidades en publicidad y medios de comunicación. Y 34 aparentes irregularidades en el registro de cédulas o de puestos de votación. El gobierno invitó a la ciudadanía a reportar a través de la plataforma Uriel cualquier irregularidad electoral que pueda observarse. Ingresen a uriel.mininterior.gov.co. ¿Cómo puede denunciar? Aquí les explicamos el procedimiento. La unidad de recepción inmediata fue creada con el fin de que usted radique sus quejas para que las autoridades las investiguen. Lo que nosotros invitamos es a quien tenga una información de algún delito electoral que haga la denuncia correspondiente ante los órganos competentes. En este caso, la invitación es primero que se haga ante Uriel. ¿Pero cómo registrar la denuncia? Primero ingrese a la página www.mininterior.gov.co/¿qué es la Uriel? En la parte superior aparece la opción Denuncia. En la parte de abajo aparece la opción Cómo denunciar en Uriel. En la parte de abajo aparece la opción Registro denuncia. Luego aparece un recuadro que dice términos y condiciones de uso. Le da a aceptar. Luego sale la opción Informante, anónimo sí o no. De inmediato aparece la opción ¿Es usted persona con discapacidad? Finalmente aparece un recuadro donde tiene que llenar los datos y al final de este aparece la opción Hechos, que es donde usted escribe la denuncia por irregularidades electorales. Luego le da a finalizar y queda radicado el escrito. El gobierno reitera que para poder ejercer control y tomar acciones, debe existir la denuncia a través de la plataforma. Este domingo conoceremos la nueva conformación del Congreso de la República. Hoy en nuestra revisión de la historia de las elecciones encontramos este dato. El primer sueldo de los congresistas hace 2 siglos fue de 3 pesos, Mateo. 3 pesos, imagínese usted, mire lo que hemos avanzado. Y gracias a Señal Memoria, que nos permite conocer nuestra historia, pues vamos a ver cómo es que se daba este tema en el pasado aquí en nuestro país. Con el nacimiento de la democracia en 1812 también comenzó a asomar el atractivo espíritu del poder. No en vano, cerca de 3.000 colombianos aspiran a ocupar los 190 puestos entre Senado y Cámara a partir del 20 de julio. No en las condiciones de hace 2 siglos cuando llegaran a tener un periodo hasta de 8 años. Las constituciones y reformas subieron y rebajaron los periodos a su antojo, hasta que en 1968 se reglamentó que solo serían 4 años, como hasta hoy. Hoy, de un total de 2.818 aspirantes, 925 buscan llegar al Senado y 1.893 a la Cámara. El 67% de los senadores actuales quiere repetir, y aunque el censo electoral tiene más mujeres que hombres, solo el 40% de ellas ocupa un lugar en las tarjetas electorales. En 4 días, el recinto de la democracia y el poder repetirá el ejercicio de hace 200 años, en las condiciones para que cualquier colombiano se sienta representado. Y la actividad de los candidatos es intensa a horas del inicio de la jornada. Pues veamos cómo estuvo la agenda de campaña para el día de hoy. Cambio Radical inscribió su candidatura a la presidencia de la República con Germán Ordóñez. Hemos venido hoy a ejercer un derecho que nos da la ley y la Constitución como partido. Ingrid Betancourt dio su opinión acerca de Cambio Radical y su candidato. Cambio Radical acude a un calanchín para escribir candidato presidencial, a ver si les cuaja y lo cambian luego por Germán Vargas Lleras. Gustavo Petro estuvo en la posesión del presidente en Chile. Con Jeremy Corbyn en la posesión del presidente Boric en Valparaíso, Chile. Francia Márquez, desde el Caribe colombiano, habló de sus propuestas. A 3 días de las elecciones, estamos aquí en San Andrés.
Federico Gutiérrez invitó a votar este domingo. 48 horas podrás votar por la democracia. Alfredo Saade hizo propuestas de educación. El SENA se convertirá en la universidad pública más grande del país. Sergio Fajardo hizo públicas denuncias electorales. Denunciamos irregularidades que se vienen presentando en las elecciones en consulados. Enrique Peñalosa dio a conocer propuestas en redes sociales. No podemos resignarnos a ser un país con pobreza. Carlos Amaya dio a conocer sus propuestas en Montería. Trabajaremos duro para crear una Colombia que esté al servicio de su gente, libre de desigualdad y pobreza. Rodolfo Hernández rechazó el supuesto atentado a uno de sus líderes de campaña. Denunciamos el atentado al líder voluntario rodolfista en Arauca, Juan Pablo Jiménez, donde fue víctima su señora esposa, Karen Yesenia González. Arelis Uriana siguió su recorrido por Atlántico, hablando de las universidades. Quiero que nuestro país tenga como prioridad los derechos, empezando por la educación. Enrique Gómez hizo propuestas de seguridad. Recuperar el orden territorial, ponerle fin al terrorismo urbano. Luis Pérez, John Milton Rodríguez, Luis Gilberto Murillo, Aideli Sarazo, Camilo Romero, Alejandro Char, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, David Barguil, Oscar Iván Zuluaga y Alejandro Gaviria no tuvieron eventos públicos antes de esta emisión. Y tenemos más información de pedagogía. Recuerde, Mateo, elecciones de Congreso, Cámara en cada región y Senado Nacional. Pero los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de un primer voto por los aspirantes a la presidencia. Recuerde, son 3 coaliciones y aquí en este informe les explicamos los detalles. Este 13 de marzo, además de elegir nuestro Congreso de la República, también tienes la posibilidad de votar por las consultas entre partidos para elegir candidato único a las presidenciales de mayo. ¿Quieres saber cuáles son? 3 coaliciones se lanzan a una consulta para definir un solo candidato por la presidencia de la República. Están el Pacto Histórico con los candidatos Camilo Romero, Arelis Uriana, Alfredo Saade, Francia Márquez y Gustavo Petro. Por la coalición Equipo Colombia aspiran David Barguil, Enrique Peñalosa, Aideli Sarazo, Federico Gutiérrez y Alejandro Char. Los candidatos de la coalición Centro Esperanza son Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Alejandro Gaviria. Cuando llegues al puesto de votación, recuerda que tú debes solicitar el tarjetón de la consulta de tu preferencia. Los jurados no están autorizados para ofertar esta tarjeta. No dejes pasar esta cita. En tus manos está el futuro de la nación para los próximos 4 años. Es tiempo de votar porque Colombia, mi elección. Noticia del momento es la decisión del Ministerio de Salud que autorizó el uso de pruebas caseras de antígenos para la detección del COVID-19. Se recomiendan cuando se presentan síntomas tras tener un contacto cercano con una persona que tenga el virus. El ministerio informó que el mejor momento para realizar esta prueba es desde el primer día de síntomas y hasta el 7º día. El INVIMA debe autorizar la comercialización. Estas pruebas se caracterizan porque la persona sola debe tomar la prueba. Todas estas vienen con unas instrucciones muy claras y precisas de dónde debe tomarse la prueba. La mayor parte de estas pruebas se toman de las secreciones que hay en la nariz. No es necesario tomar esa prueba hasta el fondo, como se realiza con la PCR u otras de las pruebas realizadas en laboratorio. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos porque se jugó la 5ª fecha de la Liga de Fútbol Profesional Femenina y allí los equipos caleños están punteando la tabla de posiciones. Pero ¿quién mejor de hacernos el repaso que nuestra especialista en fútbol femenino, Paula Fresneda? Las Diablas hicieron de las suyas en el Pascual ante Nacional. Al minuto 8, Wendy Bonilla abrió el marcador tras un tiro de esquina. 10 minutos después no podía faltar el gol de la capitana y goleadora. Catalina Usme puso el 2-0. Y al cierre del compromiso y con complicidad de Michelle Hugo, Fabiana Yantén convirtió el 3-0 y América es más líder que nunca. El equipo ha estado concentrado, siempre sale a competir de la mejor manera y más en nuestra casa.
pero muy cerca le respira Deportivo Cali el cuadro rojo. Las azucareras vencieron al Medellín 2-0. El primer gol fue de Laura Orozco al minuto 45 más 2. El gol nos dio esa tranquilidad para iniciar el segundo tiempo con un poco más de calma. Y al 75 Ingrid Guerra puso el 2-0 con este remate cruzado. Este lunes arranca la sexta jornada con 4 partidos. Santa Fe Medellín a las 2 de la tarde, Nacional La Equidad a las 3, Deportivo Cali Llaneros a las 5 de la tarde y cierran Junior y Millonarios a las 8 de la noche. Y seguimos hablando de fútbol femenino porque mucha atención, la selección Colombia Sub-17 se prepara para su partido debut en el cuadrangular final en donde va a enfrentar a Paraguay como su primer rival. Pues hoy las dirigidas por el técnico Carlos Paniagua tuvieron entrenamiento bajo las órdenes del DT y en la primera parte de la sesión se realizaron trabajos físicos, luego se realizó práctica de fútbol con énfasis en lo táctico. Recordemos que este juego ante Paraguay será este domingo 13 de marzo a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia. Y la invitación, por supuesto, es para que se conecten a la pantalla de Señal Colombia que va a transmitir el juego de nuestras guerreras. Esa es la invitación. Ya más adelante, más deportes. Yo les cuento que faltan pocos días para que comience el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que esta vez le va a hacer un homenaje al director italiano Pier Paolo Pasolini. Yo no sé si ustedes vieron de pronto Las Mil y Una Noches, pues porque este señor cumple 100 años de haber nacido y además también le va a hacer un reconocimiento al francés François Truffaut. Tal vez ustedes vieron La Mujer de al lado, que cumple 90 años. Pero mejor que sea Lord Cultura Juan Sebastián Ramírez quien les cuente el legado de estos dos directores en la siguiente nota. El italiano Pier Paolo Pasolini y el francés François Truffaut son considerados dos de los mejores directores de cine del siglo XX. Pasolini cuenta con 24 largometrajes y 51 escritos que se extienden a obras de teatro, poesía y ensayos en 20 años de carrera. Es reconocido por abordar temas tabú para la época como el fascismo y la sexualidad. Sono venuta qui per parlarti, Giannozzo. En el caso de Truffaut, participó en más de 60 películas y es considerado uno de los principales representantes de la nueva ola del cine, quien dejó a un lado las técnicas y narrativas de lo que se consideraba como el cine comercial. Su lema era priorizar la libertad del director dentro de la producción. Il faut que je disparaisse, tu comprends? Por eso el Festival Internacional de Cartagena ha preparado en su versión número 61 la muestra de 4 títulos emblemáticos de cada director, como la película Acatone de Pasolini y los 400 golpes de Truffaut. Una perfecta excusa para disfrutar de lo mejor del cine y conmemorar el aniversario de nacimiento del director italiano y los 90 años del nacimiento del director francés. Ernesto Pérez. Les apuesto que no son capaces de escuchar esto y no quedarse tarareándolo toda la noche. Les cuento que el frailejón Ernesto Pérez, que estuvo aquí en el estudio hace un tiempo con nosotros, ahora es todo un fenómeno, es famosísimo y hasta tiene moneda propia. Color, cuidar el agua. Por estos días, frailejón Ernesto Pérez es el trabajador del mes y el más querido en RTBC. Celebró su cumpleaños número 150 acompañado de sus admiradores en un concierto virtual por Twitter Space que duró más de 1 hora. ¡Wow! Si cada uno de ustedes fuera un frailejón, tendríamos un nuevo y precioso páramo. E incluso tuvo tiempo de atender una entrevista. Estamos con frailejón Ernesto Pérez, quien nos va a contar lo que está pasando en el páramo de Cincucí, en Boyacá. Hola, Ñu, ¿cómo estás? Estamos todos los frailejones muy preocupados por lo que está pasando en el páramo. Su fanaticada lo persigue y ha llevado a sus fans a descargar los stickers del frailejón en las principales redes sociales. Un fenómeno viral que hasta el Banco de la República celebra al recordar que nuestro compañero aparece en la moneda de 100 pesos. Nuestro amigo Soy el Frailejón es protagonista de la moneda de 100 pesos puesta en circulación por el Banco de la República en 2012. Esta hermosa pieza y Ernesto Pérez nos recuerdan la importancia de proteger nuestros páramos. Gracias, Señal Colombia. Su video se ha viralizado a través de redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter y ha llegado al 1.000.000 de reproducciones con su superpoder de crear y controlar el agua. Y claro,
también el poder para dejarnos su canción en la cabeza. Y te vengo a enseñar que apagues luces antes de dormir. Continuamos con más información y hoy se cumple una nueva jornada del día sin IVA. Miles de personas aprovecharon los buenos precios por la excepción tributaria. Así estuvo el ambiente en los comercios durante esta jornada que finaliza, recordemos, a la medianoche. Miles de colombianos aprovecharon el primer día sin IVA del año. El comercio reportó ventas superiores a 7,6 billones de pesos con corte a las 6 de la tarde. Yo compré un televisor que necesitaba y una sanduchera para mi negocio y nos ahorramos casi 300.000 pesos. Es un ahorro importante y más en esta coyuntura que cualquier peso le sirve a uno para ahorrar. Los colombianos prefieren comprar en puntos físicos. Del total de ventas, 6,4 billones corresponden a transacciones en establecimientos y 1,2 billones a electrónicas. El gobierno y el comercio dijeron que la actividad fue un empujón para la reactivación económica. Los productos que hoy en día se están comprando en mayor porcentaje son prendas de vestir, artículos deportivos, productos agrícolas para el consumo. Esperábamos unas ventas alrededor de unos 8 billones de pesos y pues estas ventas no solamente se van a alcanzar, sino que se van a superar. Recuerde que en puntos físicos la jornada terminará a las 11 de la noche y en plataformas electrónicas hasta la medianoche. El precio del dólar subió 41 pesos con 64 centavos y llegó a 3.827 pesos con 64 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 15.000 pesos y quedó en 1.990.000 pesos. 74.825 motos se matricularon durante febrero en Colombia, lo que significó un aumento anual de 35%. 1,6 billones de pesos es el presupuesto destinado a las elecciones de Senado y Cámara que se realizarán este domingo. La Corte Constitucional ordenó la creación de una norma de atención a denuncias de abuso sexual en las universidades públicas y privadas. El encargado será el Ministerio de Educación. La decisión del Alto Tribunal es el resultado del estudio de una tutela presentada por el profesor Fabián Sanabria contra una docente de la Universidad Nacional. Él pedía proteger su buen nombre, honra e intimidad, pero la Corte dijo que los informes sobre denuncias de abuso sexual en las que estaría vinculado Sanabria estarían protegidos por la libertad de expresión. Tuvo como objetivo señalar que existe un contexto de violencia sexista contra miembros de la comunidad universitaria. Existen una serie de fallas en la Universidad Nacional de Colombia en la investigación y sanción de conductas basadas en violencia de género. Por lo que el Alto Tribunal dio 2 meses a la institución para activar los mecanismos de atención en casos de abuso y dio una directriz al Ministerio de Educación. Eleve a norma nacional la exigencia para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia de género que se presenten. Además, la Corte legitima la práctica de denuncias públicas individuales o grupales a través de redes sociales. Susto en una unidad policial de Bogotá por un incendio y un operativo contra el Clan del Golfo hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. Un enfrentamiento entre la fuerza pública y el Clan del Golfo dejó como saldo la muerte de 4 integrantes de este grupo criminal en norte de Santander. En el operativo fue capturado un hombre e incautado material de guerra. Un fuerte incendio ocurrió en las instalaciones de la Escuela de Posgrados de la Policía en Suba, norte de Bogotá. Los bomberos afirmaron que el incendio se produjo por una fuga de gas. El hecho no dejó heridos. En Mosquera, Cundinamarca, fue capturada una persona señalada de extorsionar a un hombre para devolverle 6 perros que habían sido robados en su finca el pasado fin de semana. El dueño de las mascotas recibió varias llamadas y mensajes de texto con las exigencias. La Contraloría General de la República atenderá quejas y denuncias a ciudadanos en los principales puntos de votación del país. Además, el organismo dispondrá de un equipo para atender los temas que se deriven del proceso electoral desde el sábado hasta el cierre de la etapa de escrutinios.
La situación en Ucrania sigue siendo alarmante en cuanto a las cifras de afectados tras 16 días de invasión de Rusia. 2,5 millones de ucranianos, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, han tenido que huir hacia otros países, esto según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Además, al menos 2 millones de habitantes han sido forzados a desplazarse internamente en el país. Respecto a las muertes, la cifra asciende a 549, de los cuales 78 son menores de edad y ya son al menos 597 los heridos. Por otra parte, 12,6 millones de personas en Ucrania han sido afectadas por la invasión de Rusia, estos datos según la ACNUR. Pues ya usted mencionaba esa cifra de niños muertos en medio de la guerra, Daniela, y es que con la invasión rusa en Ucrania, la niñez está afectada de muchas maneras. Los pequeños quedan en medio de bombardeos o protagonizan las olas migratorias. Los niños, sin duda, son protagonistas de uno de los rostros más duros de la guerra. Las huellas que emigran de Ucrania son de todas las tallas. La diferencia está en que si son pequeñas, el trayecto parecerá más largo, más extenuante, incluso interminable. Por ejemplo, a sus 11 años, el mundo de Hassan se transformó. Su cielo reemplazó estrellas por misiles y por eso, sin saber incluso el porqué, recorrió todos y cada uno de los 1.200 kilómetros que lo llevaran desde Zaporilla, donde el mundo temió un desenlace nuclear devastador, hasta la frontera entre Ucrania y Eslovaquia, con esta bolsa de plástico como única compañera de viaje. Su brújula fue el número de teléfono de sus familiares escrito en su pequeña mano, logrando llegar a otro país, ese donde fue recibido como héroe. Como con él, paradójico es que a tan corta edad, para poco más de 1 millón de niñas y niños ucranianos, el volver a empezar, el echar raíces fuera de casa cobre validez y sea el único recurso válido para seguir vivos, ya no en la tierra que nacieron, sino en el cambio de locación no solicitado que les impuso una potencia vecina. Francia, Hungría, Eslovaquia y varios destinos más lejanos los reciben. En un parpadeo les transformaron lo que llamaban hogar. Les hicieron apropiar bruscas estructuras urbanas y emprender travesías impensables en brazos de sus padres, para cambiar los amaneceres que les arrebataron en Ucrania y poder respirar unos a salvo muy muy lejos. Gabriel Boric juramentó hoy como nuevo presidente de Chile en una ceremonia cuya imagen predominante fue la de mujeres e invitados y protagonistas sin corbata. La ceremonia fue en el Congreso de Valparaíso. El líder de izquierda de 36 años recibió la banda presidencial y las felicitaciones del saliente Sebastián Piñera. Boric, el mandatario más joven de la historia del país austral, asume el cargo en uno de los momentos más desafiantes desde que terminó la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Tenemos que volver a abrir las escuelas para que nuestros niños y niñas vuelvan a encontrar. Uno de los desafíos que afrontará el nuevo gobierno de Gabriel Boric será el de enfrentar la crisis migratoria, pues diariamente ingresan a ese país de forma ilegal al menos 200 extranjeros, en su mayoría venezolanos. El siguiente es un informe de nuestra corresponsal en Chile, Angie Gutiérrez. Xenofobia, inseguridad y la militarización de la frontera con Bolivia evidencian la difícil situación que se vive en el norte de Chile. Desde el futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric no descartan extender el estado de excepción en la zona y mantener la presencia de uniformados en la línea limítrofe. La difícil situación y la crisis humanitaria que se vive en el norte, para ello hemos agendado ya reunión con las comunidades, con las autoridades. En medio de la crisis humanitaria, el gobierno del presidente Sebastián Piñera autorizó el uso de maquinaria pesada para el mantenimiento de una zanja que comenzó a ser construida en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet y que se convierte en una barrera migratoria. Para las organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes en territorio chileno, el Ejecutivo ha tomado medidas equivocadas para enfrentar la compleja situación migratoria. Porque vemos con preocupación cómo se acrecenta la crisis migratoria, que es una crisis profundamente humanitaria, y vemos cómo el gobierno solamente sigue imponiendo medidas para privilegiar
el enfoque de seguridad nacional sobre el enfoque de derechos humanos. Las autoridades chilenas han reconocido que la situación migratoria que se vive en el norte del país se ha convertido en una crisis humanitaria que debe ser atendida en diferentes frentes y con suma urgencia. Informó Angie Gutiérrez desde Santiago de Chile para RTVC Noticias, conectados 24/7. Llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas del 90% para realizar diplomados en tecnologías de la información. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades de becas para que colombianos amplíen conocimientos en tecnología, información o comunicación, vaya a la página www.ictex.gov.co. Allí tendrá que desplazarse hacia la parte inferior de la página. Escoge la convocatoria Diplomados para apoyar la formación en áreas TIC y por último, dar clic en el enlace de inscripción. Al ingresar encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, estar inscrito o contar con recibo de pago del programa de formación y tener un codeudor solidario. Atentos porque es el ICETEX en articulación con el Ministerio de las TIC quienes están ofreciendo becas del 90% en 446 programas de diplomados ofrecidos por 34 universidades del país. Recuerde que la convocatoria va hasta el 4 de abril del 2022 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. A 2 semanas de que la selección Colombia se enfrente a Bolivia por la penúltima fecha de estas eliminatorias, pues empiezan a aparecer algunas dudas de los posibles llamados por el técnico Reinaldo Rueda. Nosotros aquí en RTVC Noticias hacemos el ejercicio de ver cómo está la actualidad de los que podrían llegar a esta convocatoria. Mientras que en Inglaterra solo hay elogios para Luis Díaz. Luis es todo lo que podrías desear. Luis tiene muchas cosas que necesita para hacer su impacto acá y lo vimos desde el primer momento. Y mientras la Europa League le da a Muriel el premio de jugador de la semana por su doblete, además de Alfredo Morelos siendo la sensación y convirtiéndose en el tercer máximo goleador de la Europa League, la incertidumbre tricolor tiene nombres y apellidos: Falcao García y James Rodríguez. El Tigre sigue lesionado y su técnico, Andoni Iraola, confirmó que no llegará para el duelo del Rayo Vallecano del próximo domingo ante Sevilla. Por su parte, James suma 2 partidos sin ser convocado por Al Rayyan y los rumores de una lesión grave aumentan. Quedan pocos días y ¿qué hará Reinaldo? Prima la duda y 2 de los estandartes de la tricolor parece que no estarán para las fechas en que más se los necesita. Y seguimos con más deportes, justamente vamos con nuestro resumen deportivo del día, que incluye un momento especial para Colombia en la paranatación, porque consiguieron 6 medallas en la parada mundial que se celebra en Italia. Nelson Crispín, Carlos Daniel Serrano, Kevin Moreno y Sara Vargas obtuvieron 6 medallas en la primera competencia oficial de su 2022. Vargas, del registro de Bogotá, logró medalla de oro en los 100 metros libres categoría S6 y también se colgó un bronce en suelo italiano. El futbolista colombiano Andrés Manga Escobar fue condenado a 2 años y 6 meses de cárcel en Islandia, según el Tribunal del Distrito de Reykjavik, capital de ese país, por violar a una mujer en estado de embriaguez. El jugador permanecerá preso en ese país hasta el próximo 1 de septiembre mientras se resuelve su caso. Sin cambios en la general, terminó la 6ª etapa de la París-Niza que se corre en Francia. El ganador de la etapa de hoy fue el francés Mathieu Bourgadieu. Nairo Quintana y Daniel Martínez llegaron con el grupo y conservan su 9º y 4º puesto respectivamente. El líder sigue siendo el esloveno Primož Roglič. Mor, ¿a usted no le parece muy maluca esa canción del arroz con leche? ¿La de arroz con leche me quiero casar? ¿Por qué? Sí, es que arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, ¿qué más quiere? Que le laven las medias y la tiendan la cama. Oigan a este. Pero si es un porque vea que más adelante dice, yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar y no sé con quién. ¿No será la viudita la que se quiere casar con una señorita? Mire que después dice, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Que no, amiga, pare bolas, vea. En la canción, la viudita es como que se postula, como que ella no tiene marido, entonces alza la manita y dice, ay, yo quiero marido, ay, yo me quiero casar. Eso es. ¿Será?
Ay, no, a mí me gustaba más mi versión. Belleza, pero concéntrese y volvamos a lo básico. ¿Cómo así que tiene que ser de la capital? Entonces las pueblerinas no tenemos chance. Entonces la gente del campo tampoco tiene chance. No, me parece muy discriminador. Pobre viudita, y ella toda feliz levantando la mano. Numeral, amiga, date cuenta. Mor, ¿y quién se habrá inventado esa canción? Oiga, vea que no se sabe. Dicen que la compusieron en Francia en el siglo XIV y que fue pasando de generación en generación y viajando por Europa hasta que llegó a España. En España la tradujeron como La viudita del conde Laurel y la asociaron a eso que hacían los reyes cuando era momento de casarse y tener hijos, que querían que heredaran el trono, entonces buscaban una esposa entre las princesas portuguesas. Y es que los españoles se tenían que casar con las portuguesas, vea pues. No todos, pero hubo 12 reinas portuguesas en España. Esos eran matrimonios arreglados para hacer pactos de paz entre los dos países. Ay no, amiga, esto se está poniendo cada vez peor porque vea que las pobres portuguesas se volvieron pues un negocio político, ni más faltaba, y yo cantando esta canción desde chiquita, qué rabia. Pero vea que hace un par de años en Uruguay y Chile propusieron cambiar la letra para que no fuera tan sexista. Y los niños cantaban: arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Y terminaban diciendo: valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Pero ¿sabe que sí me dejó pensando? Lo del arroz con leche. ¿Qué tendrá que ver el arroz con leche ahí? ¿Es que era español? Ay, mire, belleza, si usted busca en internet, eso sale: este tradicional postre español, este tradicional postre mexicano, este tradicional postre colombiano. O sea, todos creen que se inventaron el arroz con leche. ¿Y usted quién cree que tiene razón? Yo creo que es asiático, porque tenemos que pensar que de allá viene el arroz y de la India viene el azúcar. Entonces probablemente hace muchos siglos se vienen preparando dulces con arroz y quizás leches vegetales en Asia. Ahora, el uso de las leches animales es más propio de las cocinas europeas: leche de oveja, leche de vaca, leche de cabra. Pero pensemos también que en algún momento la iglesia prohibió en épocas de vigilia consumir productos animales, entonces pues era muy conveniente preparar el arroz con leche de almendras o con leche de coco. O sea, que hoy va a ser postrecito. Le voy a hacer mi preparación de arroz con leche para que luego no diga que en la cocina de Mandinga no me la consiente. Yo lo que hago es que pongo a cocinar una parte de arroz por 3 de agua y 3 de leche hasta que quede bien cremosito. Lo perfumo con vainilla porque me encanta y lo endulzo con azúcar blanco, aunque hay personas que le ponen panela para que quede más bronceadito. Como es un postre tan blandito y a mí me encantan las texturas y que la comida suene cuando uno la muerde, pues le pongo unas lonjitas de almendra encima para que tenga su punto crocante. Y ya está. Oiga, pero me quedé pensando en qué tendrá que ver el arroz con leche con que el señor se quiera casar. ¿Será por eso de la abundancia? No, amiga, no necesariamente. Si bien a la gente cuando se casa y sale de la iglesia le tiran arroz, pues deseándoles una vida abundante y que la plática les crezca como arroz, por supuesto, esto es otra cosa, porque qué propuesta tan horrible de matrimonio. Lo que provoca es echarle el arroz con leche ya preparado para que quede bien empegotado ese señor. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Cantar con la boca llena. Quedamos antojados de arroz con leche. Hasta aquí nuestra emisión central, pero la invitación es a que se conecten con nosotros este domingo 13 de marzo en nuestro especial Colombia, mi elección 2022. Iniciamos, Mateo, nuestra primera emisión a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana empezamos, va a haber avances informativos cada hora, luego irá nuestra emisión del mediodía. Y después a las 3 de la tarde un gran especial y a las 7 de la noche nuestra emisión central. Los esperamos este domingo, que tengan una feliz noche y recuerden que este especial es una convergencia del sistema de medios públicos. RTBC Noticias, emisión central.